Gracias, buenos días. Vamos a la información, ¿les parece? Vamos de inmediato para poder conocer lo que en los próximos momentos se va a detallar. Ya estamos en condiciones de mostrar. Fíjense, parte de la evidencia. Es muchísima la que vamos a empezar a revisar. Fuegos artificiales que se comercializaban principalmente en el barrio Meix, comuna de Santiago y también Estación Central. Y eso es lo que hasta ahora empezamos a revisar a propósito de la gran cantidad. Es el decomiso más importante en lo que va del año. Y por eso lo que estamos viendo es algo que probablemente mucha gente dice, oye, hay un concepto que se va repitiendo muchísimo. Ese de llegó la merca. Ese concepto donde se ven fuegos artificiales clásico, está patentado, llegó la merca. Estos elementos. Fíjense, ahí está claro, está patentado. Entonces ahí es donde estoy revisando todo esto a propósito de lo importante del decomiso, donde empieza a revisar toda esta cantidad de material. A propósito de lo que estamos revisando, tiene que ver con una... ahí está, ahí escucho mucho mejor, donde tiene que ver con la cantidad de material que se fue encontrando. ¿Dónde fue esto? Y aquí empiezo a detallar lo importante de este decomiso. Estamos hablando de unos bodegajes. Unas bodegas que tenían varios elementos. Y ahí es donde, atención con esto, una denuncia ciudadana permite llegar a este lugar. Denuncia de vecinos que dicen ¿hasta cuándo están vendiendo de todo de forma ilícita? Basta y ya. fíjate, Mari, Eduardo, Simón, la gente que está en la casa, cantidad de evidencia que se va a ir detallando, porque estamos conociendo preliminarmente todo esto. A mí me impresiona la cantidad de elementos que son. Estas son de proveniencia de origen chino, de origen asiático, y ahí es donde uno empieza a mirar. Estos son, y me mostraban algunos de los registros que señalan el tipo de fuego artificial, estallan y luego se produzca una cantidad de fuego artificial en el cielo impresionante. Además de todo esto, cigarrillos, que son de forma internados de forma irregular también. Incluso tienen de estos avisos que no son chilenos, lo que evidencian el tipo de elemento que estamos viendo, Mari, y que estamos empezando a conocer en lo que sería parte de una organización criminal mayor. Hasta ahora hay un detenido, Mari, te escucho. Sí, es que lo que me gusta de esta situación, además que los hayan detenido, por supuesto, y se hayan incautado, nuevamente denuncia ciudadana, y hay que destacarlo, porque así de relevante es, en general, las últimas incautaciones que hemos ido, todas han sido denuncias ciudadanas, la importancia de que la gente se atreva, que se va a mantener en secreto y confidencialmente quién es la persona que denuncia, pero logra desbaratar redes como esta. Claro, y ¿sabes qué? Hay otra cosa que es más importante. Estamos hablando de cómo al barrio Meix, donde está hasta el último tiempo tratando la gente de poner lugares más bonitos. Hemos sido testigos donde este pórtico chino intenta que la gente pueda ir a revisar un lugar turístico, volver a comprar con calma, y lo que finalmente se está haciendo acá es encontrando los elementos que se venden de forma completamente irregular. Porque todo esto que está viendo acá sería parte de lo que finalmente se vende en los toldos. Si eso es lo importante de este decomiso, porque se va al origen. Y esa investigación, la que se está realizando, es parte esencial. Mire, no sé si podemos ir, ahí estamos mostrando, no sé si nos puede detallar algunos de los elementos, sé que no pueden contármelo, pero estamos hablando de estos fuegos artificiales principalmente, ¿no? Son varios tipos, lo que estamos revisando, y acá en los próximos momentos nos van a entregar información, sobre todo detalle, de parte de la Fiscalía. Quiero entregar esa información, ese detalle también específico, porque el balance que se hace en los próximos instantes tiene que ver precisamente con un trabajo muy intenso. Esto sería, y tenemos hasta ahora un detenido que es chileno, ese elemento también me parece relevante, pero además estamos hablando de algo que sería parte de una organización criminal mayor, y ahí es donde el prefecto Oscar Bakovic, que es el subrogante de la Prefectura Centro Norte, va a estar el fiscal Luis Isla Hidalgo de la Fiscalía de Análisis Criminal, y lo que quiero detallar con esto, Simón, y te doy el pase de inmediato, es que estamos hablando de un trabajo integral muy relevante. La punta del iceberg, probablemente sí. Un elemento visible, probablemente sí, pero que también es parte de lo que finalmente se ve en los toldos, se ve puesto a la venta, se ven bodegas del barrio Meix, que en último tiempo ha albergado lamentablemente mucho elemento que no se puede comercializar, y por eso es importante lo que estamos viendo hasta ahora, Simón. No, y de hecho, algunos de estos fuegos artificiales transformados derechamente en armas. Acá no es la inocente estrellita que uno pensaría que cuando un cabro chico uno ocupaba, no.
Esta, por ejemplo, la que tú mostraste un ratito, este tubo rojo, lo utilizaron, por ejemplo, en el partido de Colo-Colo versus Universitario de Lima. ¿Te acuerdas que hubo un incidente que les disparaban? Bueno, es parte de esto es que verdad. Lamentablemente está acostumbrado a lo que decía el Rafa al comienzo del despacho, que tú lo marcabas, Mari. Llegó la merca, cuando lanzan la droga, se llega la droga a las poblaciones y las tiran, ocupan todos estos elementos que lamentablemente están prohibidos, pero siguen estando ahí. Como que se avisa. Rafa, una pregunta que a lo mejor podrías plantear en un rato más cuando se haga este punto de prensa que, según nos cuentas acá, General Borgoño 204 en Independencia, con Oscar Bakovic, el jefe subrogante de la Prefectura Centro Norte, junto a la Fiscalía, es ¿por qué es tan buen negocio y por qué hay bandos organizadas para poder traer fuegos artificiales? Porque entendemos que en el mundo narco llegó la merca, hay fuego artificial. Entendemos que en el mundo de las barras bravas también se utilizan mucho los fuegos artificiales. Pero tiene que haber, ¿es solo eso? ¿Está circunscrito a eso? ¿Tan buen negocio es que en esas dos situaciones se puede lograr tan buen precio como para hacer todo lo que implica traer esta cantidad, porque lo vemos en las imágenes, ocupan mucho espacio, no es algo pequeño, no es una dosis de droga que entra oculta, son espacios, son digamos, ocupan mucho espacio. ¿Cómo se logra? ¿Cómo entran? ¿Por dónde entran? ¿Cómo es posible que entre algo tan grande y pase tan colado? ¿Es tan bueno el negocio de los fuegos artificiales? Yo creo que hay muchas preguntas en el aire y a lo que voy. ¿No será que el mundo del fuego artificial está ocultando otra cosa? ¿Que hay otro negocio detrás? Sí, puede ser un elemento. Pero ¿sabes qué aquí, Eduardo? Tiene que ver, y esto algún especialista en mercado podría hablar de este concepto. Hay demanda y hay oferta. Por supuesto, claro. Finalmente aquí tú apuntas a algo súper específico. Estamos hablando de, y ahí vamos a la frase coloquial de llegó la merca, que en todas las partes se conoce ese concepto porque en algún momento se ve fuegos artificiales y se concluye eso. Estamos hablando de algo que es permanente. El caso de las barras bravas, denominadas barras bravas, también es permanente y por lo tanto se empieza a generar una lógica de que se empieza a traer, total siempre hay alguien que quiere comprarlo. Sí. Y eso es lo que entendemos, es una constante. A ver, estamos hablando de un bodegaje. Esto no es un decomiso de un camión que se encontró, estamos hablando de bodegas llenos de esto. ¿Cómo ingresaron? Es una gran pregunta y es lo que vamos a ir conociendo en los próximos momentos, Oye, Mari. Rafa, y yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que se dedican al rubro de los fuegos artificiales y me dicen, hace 2 años atrás los tenían de caseros, que todas las bodegas que tenían fuegos artificiales para vender de manera legal se las robaban inmediatamente y muchos de ellos quebraron incluso y tuvieron que cambiar de rubro y algo que se dedicaban toda la vida tuvieron que cerrarlo porque era insufrible, los pasaban asaltando. Y yo no sé si es una sensación mía, porque no lo hemos hablado acá, pero ¿se acuerdan el año pasado, el anteaño pasado, que era como pan de cada día ver los fuegos artificiales? Incluso se escuchaban en distintas comunas y se veían. Y esa tónica como que ya disminuyó. O por lo menos no está el descaro que veíamos en los últimos Pero años. que Cerda, recordarán ustedes que hubo como una semana de funeral narco. Y los vecinos nos escribían, nos decían, oye, todos los días lo mismo, las autoridades lo veían. Pero nadie decía. En Macul también había ocurrido algo parecido, que era como días seguidos de... Ahora, respecto a eso que tú señalabas de los robos, yo también recuerdo haber leído en algún momento una queja que había contra justamente la gente que se dedicaba a este rubro, porque esto es algo que está bajo una ley especial, la Ley de Control de Armas y Explosivos. No es que te roben no sé, unos cartones de cigarrillo. Esto tiene un riesgo en particular, por lo tanto se alegaba que las medidas de protección de aquellos que vendían tampoco eran lo suficientemente adecuadas. ¿Qué se leía entre medio? Si no había una concomitancia entre ser el que importa directamente en forma limpia y después, ups, me robaron. Esa era la crítica que se hizo en ese momento. Claro, que hay muchas cosas que nos fueron pasando como país, que retrocedimos y que las leyes también están hechas para cierto país y de repente la situación cambió, pues sobre todo la situación delictual. No, hay que ver a qué están asociados también. Como la abuelita decían, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Dónde se han ocupado lamentablemente estos fuegos artificiales ilegales? Funerales narcos, la llegada de la droga, convocatoria de violencia en los estadios. Entonces, efectivamente, están asociados al delito. No es que acá se esté dando bienvenida al año nuevo chino, ni mucho menos, no. Estos son concomitanza con delitos, con situaciones que tienen que ver con hechos delictuales. Y ahí está el meollo del asunto. Ahora, a menor escala, evidentemente, ¿no? Pero en Navidad, en las fiestas, ahí estamos viendo la imagen, se venden carepalo en la calle, po. O sea,
de verdad, y estamos hablando de algo que, como tú muy bien decías, Simón, nosotros nos criamos en una época en que uno podía comprar fuegos artificiales, compraba la chispita que sacaba, compraba Eduardo. los No había petardos, conciencia de lo los peligrosos que eran. guatapiques, los voladores, pero hoy día esto está prohibido, evidentemente por el riesgo que implica. Rafa. Eduardo, sí, mira, quiero agregar dos cosas. Uno, estamos hablando de bodegas establecidas según la información preliminar que tenemos. O sea, aquí es tanta la naturalidad y la constancia de esto. Tú me decías, ¿puede haber negocios detrás? Puede haber negocios detrás, eso no se descarta. Pero estamos hablando de bodegas que almacenaban principalmente los fuegos artificiales. Entonces, estamos viendo cómo esto ya se instaló como algo completamente natural, entre comillas. Llevaba mucho tiempo según la información que tenemos. Y por eso, escuchar ahora a las autoridades para ir viendo esos Rafa. detalles son importantes. Todo esto en el contexto de saber cómo se corta una línea que hasta ahora tenía puro negocio completamente fuera de norma. Mira, aquí Eduardo Labarca nos sopla que se gana lo mismo que la droga, así es de bueno el margen, que la pena es muy bajísima y la fabricación además es legal en China, por lo tanto facilita la primera parte de la Súper línea buen dato el de de Eduardo distribución, Rafa. Está comenzando el Dice punto de prensa mucho. para que lo puedas plantear. Subrogante, prefecto Oscar Bakovic. Sí, vamos a escuchar a Oscar Bakovic, de vocero que va a ser el Señor, muy primero en buenos días. señalar detalles de esta investigación. De inmediato lo vamos a escuchar a propósito de lo importante de este decomiso. Ojo, el más importante en lo que va del año. Escuchemos. Muy buenos días. El día de hoy, conjuntamente con la Fiscalía Centro Norte, hemos querido dar cuenta de la finalización de un proceso investigativo desarrollado por una unidad territorial, en este caso la Brigada de Investigación Criminal Independencia, que finalizó con una importante incautación de productos de contrabando, pero por sobre todas las cosas, fuegos artificiales, casi 1 tonelada de ellos, los cuales iban a ser comercializados en diferentes comunas de la región metropolitana. Esto se enmarca dentro de una estrategia del modelo territorial cero, que hoy día se amplía no solo al microtráfico, sino que también al control de la ley de armas y explosivos. Y en colaboración permanente, estratégica, con el Ministerio Público, se ha logrado obtener la evidencia suficiente para desarrollar una investigación en muy corto tiempo, con los resultados que hoy podemos ver a mis espaldas. Tenemos entendido que la relevancia de este proceso investigativo no solamente por la incautación de fuegos artificiales, sino que además son delitos conexos los que se generan con este tipo de fuegos de artificio, ¿no? Bueno, así es, ya es sabido por la opinión pública que el mal uso que se les da a los fuegos artificiales principalmente, ya sean los narcofunerales, por bandas de narcotraficantes o incluso en las barras de algunos equipos de fútbol, lo cual sin duda no solo genera una instancia de peligro para terceras personas, sino que también para aquellos que lo manipulan. Prefecto, buenos días. ¿Cuál es la cantidad exacta de lo que se incauta? ¿Más o menos hay algún avalúo? Sí, bueno, tenemos cerca de 1 tonelada de fuegos de artificio, avaluados en 18 millones de pesos en el comercio ilegal. También tenemos casi 37.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en 75 millones de pesos, y otras especies y productos también de contrabando, todo lo cual da un avalúo de casi alrededor de 100 millones de pesos. Prefecto, buen día. Sabemos que quizás parte de las técnicas y estrategias que utilizan no se pueden revelar, pero en ese sentido, ¿de qué manera detectan esta gran presencia de juegos de artificios y también el tema de los cigarrillos? ¿Cómo lo detectan? Bueno, en el marco de los procesos investigativos y en coordinación permanente con la Fiscalía, se ha levantado información territorial importante, lo cual nos ha llevado a desarrollar esta investigación, obteniendo evidencia en el transcurso de ella para poder tener los resultados que hoy día estamos mostrando a la opinión pública. Hay una preocupación de parte de la Policía de Investigaciones en torno a este tipo de contrabando, a este tipo de comercio ilegal que es tan dañino para la gente, y la verdad es que se enmarca dentro de las prioridades de los modelos territoriales que está desarrollando la Policía de Investigaciones a nivel nacional.
Perfecto, estamos en vivo para el Buenos Días a todos de TVN. Quiero preguntarle específicamente, lo que llama la atención es la cantidad, el volumen de productos. Se habla de poco más de media tonelada, pero además, ¿cómo ingresa? Es una pregunta que evidentemente llama la atención. Y confirmar si estaban en bodegas cercanos al barrio Meix, en especial esta cantidad de elementos. Bueno, la primera pregunta se enmarca dentro de lo que es el proceso investigativo siguiente a sacar de circulación, que es una prioridad para la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, y tiene que ver justamente con la forma, los lugares que ingresa estos fuegos de artificio al territorio nacional. Y eso es parte de la segunda etapa de la investigación y que lógicamente no podemos revelar. Y respecto a la comercialización, efectivamente esto se enmarca dentro del barrio Meix propiamente tal, bodegas que estaban en ese sector y la comercialización al detalle que también se realizaba en las calles aledañas. Hay un detenido, entiendo, chileno. Sí, una persona detenida, mayor de edad y sin antecedentes policiales. ¿Qué rol tendría él dentro de esta parte de una organización mayor? Bueno, es parte del eslabón, pero por razones del transcurso de la investigación no puedo revelar mayores antecedentes. Parte de los detalles. Claro, deberían haber más detenidos los próximos días. Debería haber, y además, Mari, súper importante, Buenos días. todavía el origen de cómo ingresan es algo que no Rafa, se ha podido revelar porque es parte de una investigación mayor. Pregunta también por las penas. La Fiscalía Centro Norte, a través de su unidad de análisis criminal, en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de Independencia, en específico el grupo denominado Modelo Territorial Cero, lleva adelante diversas investigaciones relativas a fenómenos de violencia urbana, en específico tráfico de drogas y ley de armas. En dicho contexto se levantó información residual y a través de denuncias ciudadanas de la venta y acopio y distribución de fuegos artificiales en un sector específico de la Comuna de Santiago, en el denominado barrio Meix. En virtud de eso se despachó una orden de investigar que fue diligenciada por funcionarios de esta unidad, logrando la detención de un sujeto el día jueves pasado, respecto al cual se logró incautar la cantidad de especies que ha sido referida momentos antes por el señor prefecto, más de media tonelada de fuegos artificiales. Para la Fiscalía resulta relevante esto, considerando que estamos en presencia de un mercado delictual de especies que están sujetas a la ley de control de armas y que a su vez se encuentran vinculadas fuertemente a otros fenómenos delictuales, en específico el tráfico de drogas, y también obviamente el peligro que supone la manipulación y el acopio de estas especies que son básicamente explosivos. Fiscal, las penas que arriesgan, porque llama la atención el grueso de la cantidad de cosas y según algunos expertos señalan que tendrían penas bajas. No sé si nos puede detallar esa situación. Sí, la penalidad está señalada en la Ley de Control de Armas. En principio es de presidio menor en su grado medio, esto es de 541 días a 3 años, sin perjuicio de circunstancias que puedan hacer variar esta, pero sería esa en principio la sanción que arriesga la persona que se encuentra formalizada. Formalizada ya fue formalizada entonces. Fue formalizada, se decretaron medidas cautelares a su respecto y se fijó un plazo de 120 días de investigación. ¿Arresto domiciliario, entiendo? 100 millones de pesos. Arresto domiciliario total. Total, perfecto. A esta parte de algunos detalles. A ver, estamos viendo acá y también dentro de los elementos que se van entregando, es preliminar, porque hay más información. Sigamos escuchando lo que se le pregunta hasta ahora. Sí, además de las especies sometidas al control de la ley de armas, se logró incautar, como se señaló, gran cantidad de cigarrillos y especies falsificadas, los cuales obviamente serán investigados bajo la norma de contrabando en su momento e infraccionar la ley de propiedad industrial. Fiscal, respecto de lo incautado, también ya hay una persona detenida, fue formalizada, y esto imaginamos que lo relevante es que se logra incautar y recuperar previo a que fuera expuesto de manera irregular, obviamente, en el comercio, pero imaginamos que, como ya tenían noción de aquello, también tienen noción de dónde iba a parar esto, en dónde se comercializaba puntualmente. Sabemos que en el barrio Meix, pero entendemos que también podrían manejar en qué lugares específicamente se iban a comercializar estos productos, ¿o no? Existen antecedentes de aquello, pero le pido me excuse de referirme con mayor detalle o precisión, toda vez que existe un proceso investigativo tendiente a lograr determinar los adquirentes finales de las especies, así como aquellos que son los
distribuidores principales de estos fuegos de artificio. Eso es un poco un resumen de lo que dice el fiscal, más o menos un avalúo de 100 millones de pesos.